nuestra señal propia, ahí está. Siempre un esquema de trabajo realmente impecable, progresivo, de alta, yo diría, impacto dentro de lo que implica nuestros sectores populares. De eso vamos a hablar al final de la rueda y mostrar un video de logros recientes de lo que son los programas. El Ministerio Público va a tu comunidad y uno de una expansión más, diríamos, yo diría precisa, segmentada, como es el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia. Por cierto, ayer realizamos una jornada súper impactante, muy positiva en la parroquia Caricuao. Hablaremos de ello al final de esta rueda de prensa, pero quería recordar que en ese esquema de trabajo incesante, permanente, imponiendo una nueva manera, una nueva forma de darle credibilidad absoluta, que es lo más importante, expansión totalmente milimétrica al detalle de lo que implica hacer cumplir la Constitución, las leyes de la República. Este Ministerio Público, nuestros funcionarios, bajo nuestro liderazgo, hemos ido consolidando de manera indiscutible un trabajo, una realidad, una vocación de servicio única en el hemisferio occidental. Y destaca dentro de toda esa importante línea de acción, obviamente, el combate a los delitos comunes en todas sus formas, a la delincuencia organizada en todas sus formas, desde los GEDOS, los grupos estructurados de delincuencia organizada, hasta las grandes mafias de la droga. Desde situaciones que pudieran darse, aisladas o no, de violaciones a derechos humanos que tienen siempre el combate férreo. Pudimos ver cómo le expliqué en presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en la Asamblea Nacional, las cifras, los avances que en justicia y en derechos humanos ha hecho este Ministerio Público. Igual en la defensa de los niños, niñas, adolescentes, igual en la defensa de la mujer, pero particularmente en estos últimos días hemos posicionado claramente, sin dudas, hemos demostrado con pruebas, con elementos de convicción, el combate, la judicialización, la recopilación al detalle con elementos de convicción de lo que significa el combate férreo, implacable contra la corrupción en todas sus formas. La corrupción aliada a la conspiración económica, a la conspiración política, y hoy vamos a explicar, según una reciente, en horas, nueva confesión que está armando todo el, vamos a decirlo así, el expediente para que en los próximos días realicemos con Samar López, que es quien ha hecho la confección respectiva que estoy aquí señalando. Vamos a realizar la audiencia de prueba anticipada de delación para que en el caso que nos ocupa él, en base a todos los elementos que ha ido aportando ante el tribunal, ante los fiscales de la causa, detalle como lo ha venido realizando, y ustedes han podido ver cómo era el móvil de esa conspiración política, y ahora, que es lo que voy a presentar en breves minutos, cómo desde PDVSA, el Aizami y su mafia y su grupo tenían una nómina fantasma, porque no estaba en la nómina de PDVSA ni de la SUNACRIP, de una estructura mediática extorsiva, una estructura mediática extorsiva que, según el propio Samar López, con fondos públicos
de PDVSA y de Sunacrip financiaban a unos supuestos youtubers o canales, etcétera, de YouTube o de redes para propagar guerra sucia, campañas de descrédito, según él mismo revela y expresa, contra las autoridades legítimamente constituidas. Quiero destacar, porque todo tiene un inicio, en este caso de nuestra gestión, cómo apenas en agosto del año 2017, cuando nos juramentamos en este cargo de Fiscal General de la República, iniciamos una cruzada ejemplar contra la corrupción. Y en los primeros días, apenas en los primeros días, iniciamos una de las primeras investigaciones exitosas. Tuvo que ver con los casos de Cadivi Sencoex. Y apenas, vean ustedes, a escasas días de haber asumido el cargo, el 31 de agosto, informamos al país del inicio de una investigación por desfalco a la nación en la faja petrolífera del Orinoco durante el periodo 2010-2016. Bien interesante esto, porque revela el origen, el inicio de todas estas tramas de corrupción petrolera que hemos ido desmantelando. En ese momento descubrimos la contratación por la ganancia general de servicios y suministros con importantes tasas de sobreprecio. Allí, una de las primeras investigaciones, recordémosla, están en los videos del Ministerio Público y de las redes sociales, fue la trama de corrupción conocida como caso Monoboyas, por la cual ha sido procesado y privado de libertad desde el 7 de septiembre del año 2017, el exdirector ejecutivo y jefe supremo de la faja petrolífera del Orinoco de la época, Pedro León, quien continúa obviamente detenido a las órdenes de la justicia. Dicho exgerente Pedro León fue posteriormente acusado por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionarios públicos con contratistas y asociación para delinquir. Tal vez algunos no recuerdan este nombre o esta trama, pero con esa particular y especialmente fue que iniciamos toda esta ardua lucha. Este ciudadano se encuentra en este momento su etapa procesal, en etapa de juicio. Aparece además investigado en el caso de las contrataciones irregulares de la empresa Cuferca, quien por cierto fue por este motivo procesada también los hermanos vinculados a esta empresa, detenidos también por esa acción judicial del Ministerio Público y por los propios aportes que Pedro León dio en las investigaciones sobre esta empresa Cuferca. Después fueron apareciendo una tras otra las tramas de corrupción en distintas empresas de la faja, así como en distintas gerencias de PDVSA. Tras casi 7 años de esta cruzada, hemos logrado procesar 32 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera, incluyendo la trama PDVSA Cripto. En todas estas 32 tramas, hasta el momento hemos judicializado 290 personas. Esa cifra no debe olvidarse. Solamente estoy refiriéndome a la lucha contra la corrupción petrolera. Y 76 han sido ya condenadas. Entre los procesados se encuentran, aparte del ex jefe de la faja petrolífera del Orinoco, que tenía un mando casi de ministro, Pedro León, 4 ex presidentes de PDVSA, El Aizami, Nelson Martínez, Eulogio del Pino y Rafael Ramírez. Ahora, al detalle de lo que ha sido todo esto nauseabundo, una de las 32 tramas, tal vez esta es una de las más asquerosas realmente, de las más repugnantes porque combina
no solamente la corrupción administrativa, sino la conspiración económica, la conspiración política, y ayer se nos ha revelado también la estructuración delictiva de la extorsión a través de captar algunos medios digitales para lanzar campañas de guerra sucia. Quiero destacar que en la primera fase de esta lucha contra lo que implicó la trama PDVSA Cripto, logramos en el año 2023, a partir de marzo, tener 54 detenidos que hoy están acusados. Luego, este 9 de abril del año 2024, en el inicio de la segunda fase, fueron detenidos El Aizami, Simón Serpa y Samar José López. El mismo día, en lugares diferentes, el 9 de abril. Después de estas detenciones, se han sucedido otras para completar 13 detenidos en la segunda fase, llegando en este momento a un total en ambas fases de 67 implicados, procesados y judicializados. A partir de las detenciones de la Aizami y su grupo, hemos ido descubierto que, a la par, como ya lo dije, de la corrupción administrativa contra la estatal petrolera, se ejecutaba una conspiración económica para implosionar la moneda nacional y generar el alza del dólar paralelo. Una de las cosas que más llamó la atención, y lo revelamos a través de las extracciones telefónicas hechas por nuestro equipo, que está vinculado a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, más los expertos del órgano auxiliar que nos ha acompañado en esta tarea, hemos logrado ya, sin dudas, determinar que el principal operador financiero de este pranato, cuyo jefe máximo era El Aizami, terminó siendo Samar López. Y para cumplir una línea que le manda El Aizami, este Samar López comenzó también a organizar, a armar la conspiración política, teniendo comunicación constante desde al menos el año 2018, pero ya tenemos incluso indicios que estamos desarrollando, consolidando a través de las propias investigaciones, las entrevistas, que el origen fue el año 2014. Ya en el año 2014, El Aizami y Samar López tenían esta visual de ir armando esta conspiración política. Para ellos, sus interlocutores habituales, permanentes, fueron Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Ocariz, Carlos Vecchio, así como representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela e incluso del propio Departamento de Estado de la época. Eso está, aparte de totalmente dicho por los propios protagonistas. Ninguno ha podido negar eso, pero hasta ese momento no lo decían. ¿De qué vale ahora decir, no, pero es que sí estábamos hablando con él para conspirar por esto y por lo otro? Pero ¿por qué no lo dijeron antes? Porque formaban parte de la misma estructura delictiva y literalmente no podían señalarse unos a otros. No podían estar lanzando previamente, antes que obviamente nunca imaginaron esto iba a ser descubierto, dar indicios de que había esa trama conspirativa y que a mí no me cabe la menor duda que se mantuvo hasta antes de la detención de estos sujetos el 9 de abril del año 2024. Nunca se señalaron a sí mismos. Como dirían en el argot coloquial, nunca se echaron dedo entre ellos, diciendo este, el otro, yo estoy hablando. No. Fue luego que salen
los audios, reconoce que sí son ellos los que están allí, hablando, conspirando, incluso proponiendo acciones subversivas, captar civiles, captar militares, tomar por asalto lugares de reclusión y hacer fugar a presos que estaban allí por delitos tan graves como el de intento de magnicidio, de los drones, de los ataques a cuarteles, de la operación Gedeón, del intento de golpe de Estado de abril del año 2019. Hasta eso lo tenían planeado y hablaban de ello con total desparpajo. Ataques a refinería. No se les dio el plan, porque en tiempo real iba siendo desarticulado uno a uno. Pero no podemos obviar, y es importante que veamos, de esas 40 horas de audios que hemos ido detallando, oyendo con calma, este resumen, para que tengamos claro de quiénes estamos hablando aquí. Los que se llaman a sí mismos, supuestos demócratas por la libertad, no cesan en conspirar para buscar bañar de sangre este país a través de la violencia. Olvídense que no hay nada de diálogo. ¿Cómo es eso de que hay diálogo? Lo vivimos el 11, 12 y 13 de abril, cuando el 9 de abril del año 2002, a horas del golpe fascista contra el presidente Hugo Chávez, estos mismos actores, Julio Borges, Carlos Ocarí, Leopoldo López, etcétera, teniendo la palabra Julio Borges en ese momento, leyó literalmente de memoria el decreto de Carmona antes que este hubiese sido firmado por 300 personas en la burda autojuramentación de Carmona, usurpando el poder. Vean desde cuándo ya esto ha transcurrido. Aliados a un golpe de Estado, incluso llegaron este factor que hoy aparece hablando con Samar por instrucciones de la ISAMI, tuvieron hasta ministros que duraron segundos, minutos en el Carmonazo, vinculados a la banca, a las cuestiones financieras. Veamos entonces nuevamente este resumen muy apretado de lo que fueron esas 40 horas de audios extraídos de cámaras donde hablaban vía Zoom, vía Signal, entre otras plataformas. Adelante. Pregunta, Samar, ¿qué le transmitirías tú ahorita a Tarek? ¿Qué cosa le dirías? Bueno, yo estoy tomando nota, me siento como en primer semestre de una carrera que desconozco, pero con un síntoma muy serio, ¿no? Estoy tratando de hacer una esquela bastante esquematizada, pero con el mayor de los contenidos posibles. Y bueno, veo que la propuesta es más amplia que lo electoral, lo cual me satisface mucho también. Y lo que sí les digo es que yo noté el interés y de hecho tengo la autorización suficiente para establecer este contacto, pues. Y los que sea necesario hasta que, como insisto, ustedes puedan ya sentir la confianza de ambos lados y dar paso a que puedan interactuar de manera directa. Pero bueno, yo estoy esquematizando esto de la mejor manera, ¿no? O sea, hemos tocado otros enlaces importantes, pero nos falta, como decía Julio, creemos que en este momento el peso Tarek es importante. Y por eso queremos más bien escucharlo y que nos escuchen, pues, ¿no? Pero sí creemos que será una oportunidad. Inclusive los mismos americanos, ellos están también evaluando todo, pues, ¿no? Y creo que también hay posibilidades ahí. O sea, creo que es un momento bueno para hablar, y más con la pandemia. Y les ofrezco, por supuesto, todo mi apoyo. A todas luces, en este momento, realmente es más bien una gran ventaja, ¿no? Porque mi esfuerzo va a estar en que ustedes puedan consolidar un canal serio de comunicación sin ruido alguno, ¿no? Yo voy a adelantar entonces de transmitir este mensaje inicial. Me gustaría tener un feedback en las próximas 12, 14 horas y llamarlos de inmediato para saber cómo andamos. Yo sí noté el interés en saber y la disposición de construir cosas, ¿ok?
para que... Y eso se puede lograr, que en un momento dado la comunicación sea directa. Realmente Teniente Tri más bien nos da mucha confianza en esto, ¿sabes? ¿Aquí nos entendemos en la política o vemos qué carajo hacemos? Ahora, por supuesto, el plan de Maduro es quedarse. Bueno, entonces, eso no podemos obviarlo. ¿Entiendes? Entonces, mira, vamos a ver que queremos que Maduro se quede. No, entonces, ok, está bien. No nos tenemos que convencer entre nosotros de que ese no es el objetivo. Pero tenemos que tener claro que el tipo se quiere quedar y que el tipo va a hacer todo para quedarse. Eso no podemos desaparecer. ¿Entiendes? El que queremos que los Estados Unidos sabemos que los Estados Unidos que tienen que ir en 48 horas, que todos sus dos cercanos colaboradores y se vayan para acá. Eso también lo sabemos, pero eso tampoco significa que eso va a pasar. Entonces, en el medio nos toca a nosotros que al final, mira, Trump un día va a dejar de ser presidente, a Jimmy un día lo van a cambiar para el Medio Oriente, la Flor se irá para donde se tenga que ir, y nosotros vamos a quedar con este país, compadre. Y te las hablo como amigo tuyo para ver cómo las hacemos, ¿sabes? Ok, perfecto. Fíjate, ayer hablé con Jimmy y Jimmy tuvo una reunión con todo lo que es su cogollo, ya no lo sé, que donde está la gente de la Casa Blanca, Mauricio, donde está el embajador Cosa, que es el segundo de la Secretaría de la Cancillería gringa, y estaba Elliot, ¿no? Y me dice Jimmy que plantearon las conversaciones que hemos tenido tú y él, y tú y yo, pues, o los tres. Pues. Entonces, a mí lo que me preocupa es lo siguiente, que Jimmy me dice, mira, mándale a decir a Samar que nosotros como gobierno necesitamos que pasemos de hablar a hacer cosas. Entonces nosotros necesitamos que Samar o la gente alrededor de Samar pueda hacer cosas concretas y ¿cómo le llamaríamos? Como disruptivas, como cosas verdaderamente impactantes. Entonces me dio una cantidad de cosas que te las enumero. Me dijo, por ejemplo, necesitamos que con la ayuda se pueda liberar a presos políticos que se escapen. Necesitamos que se liberen la gente que está presa allí de Citgo. Necesitamos que nos den ayuda, por ejemplo, para tener información. Entonces me dijo, bueno, si eso no se hace, nosotros vamos a cortar la comunicación con él y dile que nosotros le ponemos un ultimátum, porque si no vamos a poner lo que habíamos hablado, que es el tema de una recompensa sobre su persona, y ponerle un ultimátum a Samar no tiene ningún sentido, a menos que ustedes digan, bueno, vamos para adelante y vamos a atropellar a todo el mundo y se acabó, pues. Pero yo entiendo que aquí lo que se está construyendo es una solución que se pueda tejer políticamente, y en este desarrollo lo que puede hacer Samar es ser un facilitador con gente que sí tiene poder. Y es probable que haya una enorme presión allá de que tiene que lograrse sí así algún tipo de solución. Eso también yo creo que está en la cabeza de ellos. Y yo lo que veo, que es lo que yo te planteo, es que quizás lo que yo pueda decirle a ellos para que tengamos una próxima reunión es que lo que yo veo más fácil son las cosas que puedan ser más viables. Y a mí lo que se me ocurre, lo hablé con Jimmy también esta mañana, y mira, voy a hablar de nuevo con Samar, que yo creo que la respuesta concreta que se puede buscar son dos cosas. Uno, que ya lo teníamos hablado, la posibilidad que hable con Jimmy o con Elliot, así sea unos minutos, para poder tener un intercambio de percepciones o de diagnóstico de cómo lograr una solución política en el país. Y la otra cosa que se me ocurre es que creo que pudiera ser algo de bajo riesgo, es algún tipo de información que él pueda suministrar. A lo mejor este es un momento que es más interesante para plantear lo que habíamos hablado hace unas semanas, ¿no? Me gustaría escuchar la apreciación de ustedes, de las conversaciones que han tenido, pero yo creo que esto puede ser incluso un momento más interesante para poder avanzar. Mira, a ver, que ahora nadie sabe nada porque todo el mundo está súper cauteloso, ¿no? Y es una realidad. O sea, no es que tú vas ahora de visita y están tan espléndidos como en el pasado. Yo logré hablar que es el único que he hablado largo rato de este tema descarnadamente.
porque lo vi en un sitio fuera de su despacho, y ellos en su despacho son bastante cautelosos, ¿no? Pero cuando hablé con él, me dije, mira, o sea, aquel que estaba pensando en ¿cómo se llama? O coqueteando con la idea de establecer algún tipo de acuerdo, hoy día está muy temeroso y no sabemos realmente qué hay detrás de todo esto. Eso fue hace ya unos 8 días. Yo no he visto mayores avances, o por lo menos no han dejado saber que hay mayores avances. Realmente lo que están haciendo es como refritos y sacando la cosa por pedacitos, estirando la liga. Pero lo que sí es cierto es que las condiciones que pueden causar el descontento siguen estando, pueden incrementarse. Con respecto a lo otro, yo recuerdo haberles advertido de un oficial que ahí estaba, que yo les conté que seguía en contacto con ellos, ¿no? La sociedad civil no puede estar subyugada a un esquema, coño, que la fuerza nos tiene, porque yo te digo, o sea, a veces hay palabras que para mí son duras y espero me entiendan, y lo voy a decir francamente. A veces cuando hablamos de dictadura, a mí me parece muy pesada la palabra, ¿no? Y yo, bueno, pero me cuestiono, ¿no? Y bueno, como buen demócrata. Coño, pero si algo se parece a una dictadura es ahora, ¿viste? Bueno, nada, no sé, Silver, Jorge, si ustedes tienen algo, alcalde, pero si no... Yo diría, Sammy, digamos, avancemos en el plan que nos habíamos trazado, y veamos cómo a raíz de esa conversación podemos conseguir las pruebas de amor necesarias. Y me tocará aquí bregar eso, pues en la medida que presentemos algo más concreto me va a permitir a mí contrarrestar la otra matriz que se han sembrado, que alguien ha sembrado y que me toca combatirla. Y ahí es donde yo voy, chamo. Y si quieres, monta tú si quieres mañana mismo con el Águila y hablamos con el Águila mañana y nos alineamos y vamos para adelante. Pero yo comparto con Derek que si antes era más importante reunirse, ahorita con mucha más razón. Buen preámbulo, buen ejercicio de memoria, precisar todos estos entretelones, estas revelaciones, que se suman a las que la semana pasada también difundimos frente a toda la comunidad nacional e internacional, ante los medios de prensa, como parte de esta investigación en curso que no ha terminado. Cuando el propio Samar López develó que a los prófugos de la justicia, Leopoldo López y Julio Borges, se beneficiaron directamente de la trama corrupta de PDVSA Cripto, él mismo detalló que a través de 2 contratistas estrella, uno de los cuales venía haciendo negocio con PDVSA desde los tiempos de Rafael Ramírez, se les otorgaron ahora, cuando la ISAMI tenía la jefatura de PDVSA, cargamentos de crudo para el beneficio del propio López y Borges. Él se refiere al menos, dice, al menos de 8 cargamentos valorados estos en más de $1.000 millones. Pero por si fuera poco, ahora vamos a sumar nuevas evidencias a esta trama de corrupción. En una confesión del día de ayer en horas de la noche, Samar López ha informado que la ISAMI tenía a su servicio una estructura mediática extorsiva que era utilizada para atacar a personas que no se alineaban con sus planes o sus intereses. Incluso, lo interesante de esta confesión es que esa nómina paralela tenía como operador financiero para pagarla a Yoselí Ramírez, presidente de Sunacrip. Él refiere que la captación de estos, vamos a decir así, youtubers o canales de redes, la captación y el enlace con estas personas la hacía un operador político de el ISAMI, cuyo nombre desconoce el propio Samar López. Veamos entonces
esta confesión del día de ayer en la noche de Samar López, que va para la audiencia de prueba anticipada. Adelante.